Pues buenos días a todos y a todas. Hoy es el tercer día de nuestra semana especial fin de curso. Y bueno, pues nos acompaña José Borrell y nos van a dar un taller que yo creo que es muy interesante sobre conservas y embotados de productos de la huerta. Así que esperamos que os guste a todos y todas y coger muchísimos apuntes. José, cuando quieras puedes empezar. José, tienes que activar el audio. Tienes que activar el audio. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. Ahora sí. Nada, pues buenos días lo primero y comentar dos cuestiones. Lo que te decía antes, Begoña, que es la primera vez que doy un taller online, ¿no? Entonces, bueno, pues disculpad así un poco el directo así raro. Y que realmente este taller, el origen, está en unos cursos que estuve dando hace un montón de años en Getafe, en centros cívicos, con gente mayor. Y donde estuvimos recopilando un poco todas las recetas y el tipo de conservas que hacía allí la gente. Luego después ya hice una serie de cursos de pues cómo hacer de manera más rigurosa las conservas, pero el origen está en unos cursos y en recoger las propuestas de fundamentalmente mujeres de centros cívicos en Getafe. Bueno, entonces, dicho esto, si os parece, voy a empezar con una presentación, un PowerPoint, que yo creo que os podría facilitar, Begoña. Os lo puedo dar para que se lo des a la gente, están todas las recetas, de manera que a lo mejor lo utilizo más como soporte o como guión, pero luego todas las recetas, todo lo que viene ahí, lo podéis lo podéis consultar, ¿vale? Entonces, a ver si... Nos lo envías y nosotros se lo Claro, hacemos. yo ahora después, cuando acabemos, te lo envío. Bueno, lo tengo en formato en PDF y voy a ponerlo en pantalla completa. Bueno, curso de conservas. Vamos a ver los contenidos. Vamos a ver... ¿Has empezado a compartir, José? No. No. Esto es lo que os digo yo Bueno, no pasa nada. del directo. Mira a ver si ahora puedes. A ver si... ¿Compartir pantalla? Sí, ahí lo tengo. Compartir el curso de conservas. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale, pon la pantalla completa. Ver pantalla completa. Vale. Fantástico, ya lo vemos perfectamente. Bueno, el curso de conservas. ¿Para qué conservar y qué conservar? En primer lugar, veremos por qué se estropean los alimentos. Vamos a hacer especial hincapié en el botulismo, que es la alteración que es poco común, pero es la más peligrosa. Y luego veremos cómo conservar mediante esterilizado, ¿vale? Por tratamiento térmico. Y luego veremos una serie de ejemplos de conservas, tanto mediante tratamiento térmico como pues, tomate frito, mermeladas, o cómo secar, cómo deshidratar, cómo conservar en vinagre, aceite. Bueno, todas estas recetas las vais a tener en el PowerPoint, os digo. Vamos a ver. ¿Por qué conservamos? Pues para tener alimentos fuera de temporada, es lo que se ha hecho toda la vida. Las huertas son especialmente productivas en los meses de primavera, de verano y de otoño. En invierno no dan nada. Entonces se ha conservado toda la vida para tener alimentos fuera de temporada. ¿Para qué más? Pues si nos sobra algo, ¿no? Sobra un tomate, sobra algo de comidas, sobra una mermelada que hayamos hecho, pues para tratar de que se mantenga durante más tiempo. ¿Para qué conservamos también? Pues para modificar características, modificar el sabor. El queso, si lo metemos en aceite, va a durar más tiempo, pero va a estar más rico, ¿no? Las guindillas, cuando las metemos con vinagre, pues también van a modificar su sabor. Si hemos hecho, bueno, tiene mucho que ver con los sobrantes, pero si hemos hecho mucha mermelada, si hemos hecho mucho pisto, pues siempre podemos conservarlo. Esto me ocurrió hace un par de días que estuve cogiendo setas, pues me sobraron setas y digo, bueno, pues las salteo y las congelo o las hago confitadas.
Y a día de hoy, fundamentalmente, para lo que se hacen conservas y embotados es pues, por entretenimiento, por divertirse, porque es verdad que ni dependemos de una huerta que solamente funciona o produce en determinados momentos del año, y si bajamos al supermercado podemos encontrar todo tipo de conservas. Pero bueno, es más divertido, más entretenido, es más sano hacer nosotros nuestras conservas. ¿Qué podemos conservar? Pues muy relacionado con lo que habíamos comentado. Sobrantes de la huerta. Ahora mismo nosotros estamos dando un curso de horticultura donde hemos montado una huerta muy grande y va a empezar a dar tomates y pimientos, pues dentro de nada, pues puede hacer un pisto y conservarlo. Frutos silvestres, pues moras, arándanos, fresas, setas, las hierbas también, ¿no? Deshidratar hierbas y tener tomillo, tener orégano, tener romero. Cuando digo aromas me refiero por ejemplo, hacer aceite con hierba, con ajo, cosas que lo que voy a conservar es más su aroma. Como comentaba, pues queso, productos ya elaborados, y algo que ocurre muy a menudo es que, pues yo que sé, ahora encontramos ciruelas baratas. Bueno, pues puede ser el momento de comprar un montón de ciruela barata y de hacer una mermelada de ciruela y conservarla. ¿Por qué se estropean los alimentos? Bueno, pues básicamente esto es un poco complicarlo sencillo, pero bueno. Se nos pueden estropear por cosas físicas. Se nos pueden secar, pueden tener piedras, pueden tener restos de plásticos, de maderas, bueno, restos de alguna caja. Pueden ser causas químicas. Y cuando digo origen biológico son bacterias que producen toxinas. Entonces, a lo mejor la bacteria en sí no es mala, pero la toxina que está produciendo la bacteria sí que ocurre, sí que es mala. Esto nos pasa también con toxinas que producen algunos hongos. Y bueno, pues lo que decía también, restos de pesticidas, de abonos, restos agrícolas. Eso puede estropearnos los alimentos y hacer que sean peligrosos. Pero fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar es que los alimentos se estropean por cuestiones biológicas. O bien bacterias que las contaminan, o virus, o hongos, o otro tipo de parásitos, como pueden ser pues platelmintos, protozoos. En general vamos a tener que pelearnos con estos organismos vivos. ¿Qué hace que se nos estropee la comida? ¿Cuáles son los factores que favorecen la alteración de los alimentos? La humedad. Cuanto más húmedo está un alimento, más probabilidades tiene de estropearse. Por eso se han secado tradicionalmente y deshidratado las cosas que queremos que se mantengan. Humedad favorece que haya bacterias y sobre todo favorece que haya hongos. Temperatura. Los microorganismos, bacterias, pueden vivir a muy distintas temperaturas, desde bajo cero hasta cientos de grados, miles de grados centígrados. Pero en general, las bacterias que estropean nuestros alimentos se van a mover en torno a los 35-45 grados. Ahí es donde las bacterias se van a desarrollar mejor y van a tener más probabilidad de estropearnos los alimentos. Entonces tenemos que evitar esas temperaturas, pues eso, de sobre los 35 grados, 40 grados, donde están más a gusto las bacterias. El oxígeno. En principio, que una conserva tenga oxígeno también es malo, porque la gran mayoría de los microorganismos que estropean los alimentos necesitan del oxígeno. Ahí tenemos un pequeño problemita porque, claro, tenemos que evitar, por lo tanto, que nuestras conservas tengan aire, tengan oxígeno, pero el botulismo, esta bacteria de la que os hablaré en un rato, es una bacteria que se desarrolla en ausencia de oxígeno. Bien, con lo cual,
pues llegamos a una situación un poco peliaguda, porque por un lado debemos evitar el oxígeno, pero por otro lado, cuando evitamos el oxígeno, favorecemos que haya contaminación por botulismo. La acidez. Cuando una conserva es ácida, es más difícil que se estropee. Es bueno que las conservas sean ácidas. La gran mayoría de los microorganismos no soportan con agrado los medios ácidos. Por las mismas, una conserva que tenga muchos nutrientes, un caldo, por ejemplo, un caldo pues es estupendo para que se contamine, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces lo que estamos haciendo es conservar cosas que son nutritivas, que tienen nutrientes. La sal evita la contaminación y el azúcar también, ¿de acuerdo? Una alta concentración de sal, una alta concentración de azúcar, en general ambas deshidratan y impiden que los alimentos se contaminen. ¿Cómo podemos conservar? Pues básicamente métodos físicos que viene a ser el frío, ¿bien? El frío evita la proliferación de microorganismos, porque como os he dicho, la gran mayoría de los microorganismos están a gusto a temperaturas medias. El calor, igual, evita la proliferación de microorganismos. Las altas temperaturas matan los microorganismos. Igual que veíamos como el agua favorece la aparición de microorganismos, la deshidratación la evita. Y luego ya, bueno, pues métodos más industriales, como puede ser la irradiación o atmósferas protectoras, que en principio en casa no tenemos posibilidad de hacer. Y luego métodos químicos, pues añadir sal, salzones, añadir azúcar, el curado, ahumado o acidificado. ¿Bien? Bueno, estos serían un poco los principios así básicos del embotado, de la conservación de alimentos. ¿Por qué se nos estropean las conservas? Cuando hacemos una conserva, a veces se nos estropean. Bueno, en general es porque hemos esterilizado poco, cuando es por tratamiento... Estoy hablando ahora ya de tratamientos de calor, no me da cuenta. Entonces, en principio, si esterilizamos poco tiempo, la conserva no adquiere suficiente temperatura, se nos puede estropear. Cuando enfriamos mal una conserva, si dejamos que esté mucho tiempo a 30, 40 grados, ahí es cuando pueden entrar microorganismos, o si no, en general, cuando cerramos mal los botes. Voy a hablar del botulismo, ¿de acuerdo? Entonces, el botulismo es una bacteria, Clostridium botulinum, que, como os digo, es muy poco común, pero muy peligrosa. Es de las toxinas más potentes que existen. El botulismo tiene 3 estados. Es una bacteria, ¿de acuerdo? Es un microorganismo que, pues mira, pues que crece pues a temperaturas medias de 35, 37 grados, que suele estar en el suelo, que está en agua contaminada, que no aguanta el oxígeno, es anaerobia. ¿Bien? Entonces el botulismo no aguanta el oxígeno. Y el botulismo produce esporas, que es lo que utiliza, es como si fuera una especie de hongo, utiliza para reproducirse y produce también unas toxinas, unos productos químicos que son muy tóxicos. El botulismo no aguanta los pHs ácidos, siempre tiene que estar en medios básicos. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un pH de menos de 4,5, el botulismo no se puede desarrollar. Además, lo que es la bacteria en sí se destruye a 72 grados centígrados. Cuando calentamos un poco, un medio con botulismo, a 72 grados centígrados la bacteria muere. Y además la sal y el azúcar pues, dificultan su crecimiento. Hay que aclarar que la bacteria no da problemas. ¿Bien? La bacteria en sí no es tóxica, no produce ningún problema. Si tomamos bacterias, no hay problema. El problema es que tomamos la toxina que produce la bacteria. Bien. Bueno, pues esta bacteria produce toxinas y la puede producir en la tierra. También se producen en intestinos de animales, de mamíferos.
Esto ocurre también con el botulismo del lactante, que es un tipo de botulismo que se puede desarrollar en el estómago de los niños. Por esto los niños no deben tomar miel hasta 1 año, 2 años, por la posibilidad de que en la miel haya bacterias y produzcan toxinas en el intestino. Las toxinas, como tal, si calentamos el alimento, también se destruyen a 80 grados durante 10 minutos. Ya no tendríamos problemas de toxinas. Y es un veneno muy potente. Si tenemos una lata infectada con toxina botulínica, si la calentamos no va a haber problema. Se destruye la toxina y nos podemos comer la lata. Esto sería, no lo sé, pongo un ejemplo, una lata de fabada. Pero si nos vamos a comer unos espárragos blancos, que no vamos a calentar, ahí es donde tenemos el problema y donde tenemos el riesgo. ¿Bien? Y bueno, finalmente las esporas las producen las bacterias, es como si fueran los huevecillos, digamos. Entonces, pueden resistir muchísimo tiempo y el problema con estas esporas es que resisten mucho calor. ¿Bien? Entonces, podemos hervir a 90, 100, 110 grados algo que las esporas se van a mantener. Entonces, el problema es el ciclo, es que tenemos una espora que no hemos conseguido degradar mediante el calor y esa espora germina y da lugar a una bacteria. Para ello tiene que estar en un medio sin oxígeno y en un medio que no sea ácido. Entonces, esto es, por ejemplo, una lata de acelgas. Hemos embotado acelgas, las acelgas no son ácidas, las hemos metido embotadas con agua con sal, ahí no hay ningún ácido, y la hemos esterilizado y le hemos quitado le hemos hecho el vacío. Ese es el riesgo de que aparezca el botulismo. Ahí se nos puede mantener, van a morir las bacterias, van a morir las toxinas al hacer el embotado, pero se nos va a mantener la espora. La espora germina, da lugar a la bacteria sigue sin ser problemática, pero esa bacteria puede producir toxinas y ahí es donde tenemos el riesgo serio. Porque si no calentamos esa conserva, podemos infectarnos. Por lo tanto, ¿dónde tenemos peligro? Fundamentalmente en alimentos que no sean ácidos. ¿Bien? Entonces, cuando conservamos carne, pescado o verduras y las conservamos al vacío, y pongo el ejemplo de un bonito con tomate embotado, eso es peligroso. Unos espárragos de la huerta blancos embotados, peligroso. ¿Bien? Y en general las verduras son arriesgadas. Los tomates no, porque son ácidos. Entonces el ácido va a prevenir la aparición de la bacteria. ¿Dónde hay menos riesgo? Pues fundamentalmente en los alimentos que de por sí ya son ácidos. Hablo de la fruta. Básicamente las frutas suelen ser ácidas. ¿Bien? Entonces, en este tipo de alimentos, conservar mediante embotado, pues no es arriesgado. ¿Cómo prevenimos el botulismo? Pues muy sencillo, acidificar. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre que hacemos una conserva y que vamos a embotar al baño María, hay que acidificar, hay que echarle ácido. ¿Qué podemos echarle? Ácido cítrico o podemos echarle limón. Yo sé, siempre que aunque haga tomate frito, que ya se ha excedido por sí, le añado limón. Una mermelada, limón. A cualquier cosa, limón. ¿Bien? ¿Cómo podemos prevenir también? Bueno, pues cociendo la conserva antes de consumirla. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Pues como os decía antes, las esporas solo se destruyen a más de 120 grados. De manera que los alimentos que no sean ácidos hay que esterilizarlos a más de 125 grados. Y eso es un problema, porque en una olla normal nosotros en general no alcanzamos ni los 100 grados. El agua hierve a los 90 y tantos grados. No vamos a alcanzar los 125 grados ni por asomo. Entonces eso habría que hacerlo con un autoclave. Bien. Y poco más, lo que os estaba diciendo. Básicamente hay que tratar de acidificar
todo lo que no sea ácido. Y cuando hacemos conservas de productos no ácidos, pues siempre hervirlas antes de consumirlas. Vamos a ver un poco los principios del embotado, cómo embotar mediante calor. Básicamente es por tratamiento térmico, que es lo que llamamos esterilización o pasteurización, es lo mismo. Bueno, si queremos hacer un tomate frito en conserva, un tomate natural en conserva, una mermelada, un pisto, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Bueno, pues lo primero que tenemos que conseguir es que haya una esterilidad de todos los materiales. Los materiales que vamos a utilizar, en principio, van a ser los botes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues esterilizar botes y tapas. ¿Cómo los esterilizamos? Pues muy sencillo. O los metemos en el fregaplatos en un programa caliente y ahí conviene meter solamente los botes que vamos a utilizar para embotar. No meterlo con una cacerola sucia, porque entonces la cacerola sucia, quieras que no, pues nos puede contaminar los botes. Entonces ponemos un fregaplatos solamente de botes. También los podemos lavar con agua y jabón y luego hervirlo. Y luego es importante dejarlos secar boca abajo para que no estén en contacto otra vez con el aire y con un paño que esté limpio y a ser posible recién planchado, que es lo que nos lo va a mantener más esterilizado. Una vez que tenemos nuestros botes esterilizados, los rellenamos con lo que hayamos hecho, la mermelada, el pisto, el tomate. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponemos los frascos en una cacerola. En la cacerola conviene que haya abajo o bien un paño o bien una red para que cuando el agua hierve y empieza a borbotear, los frascos no se rompan al moverse. Entonces, bueno, pues cogemos una cacerola y ponemos nuestros botes bien ordenaditos con la tapa hacia arriba y bien cubiertos de agua, absolutamente cubiertos. Y primero hacemos el precalentamiento, que significa pues, el tiempo que pasa desde que el agua está fría, le metemos el fuego y empieza a hervir. Es importante hacer esto, y no meter los frascos directamente en agua hirviendo porque es muy fácil que revienten por el contraste de temperatura brusco. Hacemos el precalentamiento y luego ya el proceso de pasteurización o de esterilización, donde lo que tenemos que hacer es, en función del tipo de conserva y de el tamaño del bote, tenerlo hirviendo más o menos tiempo. Y ahí os pongo unos tiempos estimativos. Una mermelada con unos 20 minutos vale, porque como os digo, la mermelada es una conserva ácida, con mucha azúcar y que ha sido mucho tiempo hervida. Entonces, bueno, pues con 20 minutos nos valdría. En el caso del tomate frito, pues dependiendo del tamaño de los botes, porque hay que pensar que el calor tiene que llegar al centro del bote para que se caliente todo el producto. Bueno, pues aquí tenemos varias posibilidades. Pues en el caso de tomate frito, 35 minutos para botes de medio kilo, 45 para botes de 1 kilo. Si el tomate es natural, va a necesitar algo más de tiempo porque no ha sido calentado previamente, no lleva sal. Bueno, pues ahí necesitaremos un poquitito más de tiempo y así pues dependiendo de los productos. Las aceitunas pues vale con 10 minutillos hablo de tiempo de hervido, una vez que el agua está hirviendo a borbotones. En el caso de que lo haga con olla a presión, van a necesitar menos tiempo, ¿bien? Porque la olla pues hace que las temperaturas sean mayores. Lo que ocurre es que la olla a presión no nos asegura las funciones del autoclave. Entonces, la olla a presión es menos tiempo, es verdad que aumenta más la temperatura, pero no podemos pensar que es como un autoclave, que el autoclave no es nada más que un aparato que a costa de aumentar mucho la presión, aumenta mucho la temperatura. Es lo que utilizaríamos para evitar el botulismo. Con la olla, bueno, pues podemos ahorrarnos tiempo, podemos asegurarnos... Porque yo no sé si tendré que venir, bueno,
Tú lleva el móvil a punto. De momento quedamos a la 1:30. Hola. Esto es para Damián, ¿no? Hay alguien ahí que con el micrófono abierto. Se ha quitado el micro. Ya está, ya está. Ok, gracias. Bueno, y lo que os decía hace un rato, y luego es muy importante enfriar bien los botes. Y cuando digo enfriarlos bien es enfriarlos rápido, pero no demasiado, me explico. Si yo dejo que el bote se vaya enfriando poco a poco, se va a mantener mucho tiempo a unos 35, 40, 45 grados, que es el momento en el cual es más fácil que los microorganismos actúen. Bien, entonces lo que yo debo hacer es coger la cacerola donde he hecho el embotado con agua, con el agua caliente todavía, y ponerla en la pila y ponerle un chorrito de agua fría que vaya cayendo poco a poco. De manera que lo que voy a hacer con esto es acelerar el enfriamiento. Bien, y digo que tiene que ser con el agua caliente sobre la que cae el chorro de agua fría, porque si yo vacío el agua caliente y le meto el agua fría directamente, pues se va a romper los botes. Yo no sé por qué me ha salido aquí en la pantalla un rayajo. Bueno, no voy a ser capaz de quitarlo. Bueno, pues lo siento mucho. Vamos a ver cómo embotar conservas vegetales crudas. En concreto vamos a ver cómo hacer tomate de la huerta embotado. Bueno, pues son varios pasos que vamos a ver muy rápidamente. Lo primero es acondicionar los tomates. ¿Bien? Entonces es pues, limpiarlos, lavarlos, clasificarlos, ¿no? Si están bien, si están mal, seleccionarlos. Y luego un escaldado. El escaldado pues es coger los tomates y durante 1 minuto aproximadamente meterlos en agua hirviendo y luego sacarlos. ¿Con esto qué hacemos? Pues para facilitar el pelado, y también lo que hacemos ya es una esterilización previa, donde ya conseguimos que desaparezcan los microorganismos o que se vean afectados los microorganismos que pueda haber en la superficie. Bueno, luego pelamos los tomates y lo envasamos. ¿Cómo lo envasamos? Pues lo podemos envasar entero o lo podemos envasar cortado. En el caso de que nos faltase agua, de que el bote quedase con espacios vacíos, podemos echar lo que llamamos, y luego os lo explicaré mejor, el líquido de cobertura o líquido de gobierno, que básicamente es un líquido que tiene fundamentalmente agua, algo de vinagre y sal. Entonces, pues es lo que os estaba comentando antes. Estamos rellenando con algo que tiene sal, tiene vinagre, bueno, pues que a priori no va a gustar a los microorganismos que nos puedan afectar a las verduras. Bueno, ¿cómo lo envasamos? Pues poniéndolo hasta arriba del tomate y con el líquido de cobertura y respetando, donde digo el espacio de cabecera es lo que es la rosca. Tiene que haber en los botes pues aproximadamente 1 centímetro, medio centímetro sin producto, porque es lo que va a permitir que se haga el vacío. Cuando se dilate por el calor, eso va a hacer vacío. Ahí es el momento en el envasado en el cual añadimos el limón. Bien, aunque el tomate es ácido, no está de más meterle un poquito de limón. ¿Cuánto echamos? Pues media cucharada grande de limón por cada medio kilo aproximadamente. Eso nos va a curar en salud. Puede ser necesario calentarlo un poquitito, precalentarlo, para que eche las burbujas que puedan quedar en el bote, ¿de acuerdo? Entonces, calentarlo un poquitito sin que hierva mucho, sin que llegue a hervir, de hecho, y lo precalentamos, de manera que las burbujas van a tender a subir hacia arriba y ya a salir por la presión que se produce por el calor. Una vez que lo hemos precalentado, cerramos los envases y los cerramos fuerte. Los tarros hay que cerrarlos con mucha fuerza. Bien. Conviene utilizar
frascos nuevos o bien frascos que no se han utilizado en muchas veces, porque las roscas se acaban pasando, se acaban deteriorando. ¿Bien? Entonces los botes, los frascos, bueno, pues los cerramos fuerte. Además, ya os digo, si el frasco ha sido utilizado muchas veces, las roscas se pasan y cuando lo cerramos fuerte se pasa de rosca. Y bueno, luego ya tendríamos que hacer el tratamiento térmico que os he comentado. En este caso, vamos a tratar a unos 100 grados centígrados y lo hervimos, pues lo que os decía, pues unos 30 minutos, 40 minutos, dependiendo del tamaño de los botes. El enfriamiento, que os he comentado, con el chorro de agua en la olla, y luego después es importante, y esto a veces nos da pereza, pero al almacenarlo, etiquetarlo. Es decir, qué conserva es y cuándo está hecha. Porque luego no sabemos ese bote si es de hace 6 meses o si es de hace 2 años. Y bueno, la manera de conservarlo es en sitios con baja humedad y oscuros, a ser posible lo más fresco posible. Igual podemos abrir los micrófonos por si alguien quiere alguna pregunta, algún comentario antes de continuar. ¿Os parece? Si alguien quiere decir algo. No oigo a nadie. José, sí. De momento las personas están diciendo que continuemos. Ok, pues sigo. Porque, no, mira, Sagrario está levantando la mano. Sagrario. Hola. Hola. José, mira, Hola. yo hago bastante atún en aceite. Sí. La conserva. Te quería hacer una pregunta. Una vez que ya le echas el aceite tiene que llegar hasta la tapa o tengo que dejar también un espacio? Hay que dejar un poquito de espacio. Un poco de espacio. Un poquito, sí. Hay que dejar, digamos, lo que es el espacio de la rosca. ¿Por qué? Porque cuando tú calientas el bote, necesitas que haya un poquito de oxígeno, que es lo que va a salir por la presión que se genera con el calor. ¿De acuerdo? Entonces va a salir y luego cuando se enfría va a hacer vacío. Bien, entonces siempre hay que dejar un poquito de espacio. Vale. Ahora, lo que te decía antes, la conserva de atún en aceite es una conserva de riesgo. Es una conserva de riesgo porque no es ácido. Entonces, esa conserva se puede utilizar, pero no en crudo. No deberías utilizar ese atún. No, en crudo no. Primero lo hiervo. Lo Vale. hiervo con sal. No, después... digo, perdona, no me he explicado bien. Después de hecho el embotado, debes calentar ese atún, ¿vale? Antes de consumirlo. Antes de... Pero se toma frío porque es atún. Lo sé. Aceite. Pero el atún en aceite, cuando tú compras una lata de atún en aceite, está hecho con autoclave a más de 120 grados centígrados. Si tú no eres capaz de subir hasta 120 grados centígrados, es una conserva de riesgo. En cualquier caso, deberías hacerla en olla a presión. Sí, lo hago en olla a presión, pero vale. Una vez que ya está hecha la conserva, yo no la caliento, ya abro el bote y se come frío en ensaladas. Sí, claro, es que esa es la cuestión, que se come así, pero debes saber que, bueno, por lo menos hazla en olla a presión y manténlo bastante tiempo, ¿eh? Sí. Porque es una conserva de riesgo, en serio, ¿eh? Sí. Que no pasa... La suelo tener 45-50 minutos. Vale, sí. Sí, no pasa nunca nada, pero a veces pasa. Entonces... Pero si se calienta el bote antes de consumirlo, se modifica, ya no sabe igual el atún. Claro que se modifica, ya lo sé. Claro, sí. Por eso ahí está el problema. En esas conservas que no son ácidas, que no subimos al conservarlas a más de 125 grados centígrados y que luego después nos comemos en crudo, digamos, o nos comemos sin calentar. Ahí está el riesgo. Ya. Yo que lo sepas, luego busca información, pero ahí hay un cierto riesgo, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Vale. Bueno, vamos a ver ahora conservas mediante adición de azúcar, es decir, mermeladas y sus derivados. Bueno, primero un poco la clasificación
legal de las conservas con azúcar. Mermelada extra, jalea, confitura, depende básicamente de cuánta fruta le echamos, de la proporción de fruta y de azúcar y de si la fruta está entera o si la utilizamos a partir de un puré. Nosotros en casa lo que vamos a hacer en general va a ser una mermelada extra, donde vamos a echarle mucha fruta y azúcar pues al gusto. Y vamos a utilizar fruta entera, que compraremos nosotros entera, trocearemos o trituraremos, ¿de acuerdo? Una mermelada no extra significa pues, que tiene menos proporción de fruta. Y esto está bien, bueno, pues lo sepamos cuando compramos en un supermercado. No es lo mismo una jalea que una confitura que una mermelada, ¿eh? Estamos hablando de si se ha hecho con un zumo, si se ha hecho con un puré o si se ha hecho con la fruta entera y cuánta azúcar lleva. Bueno, pues esto es básicamente lo mismo que hemos hecho con el tomate. Acondicionamos la fruta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pensar, yo hago mucho mermelada de moras en otoño. Pues vamos a coger moras al campo. Entonces, pues lo primero que hacemos es que acondicionar las moras, quitarles los palitos, quitarles los restos de ramitas, seleccionar las que están más estropeadas y le damos una primera cocción. ¿Bien? Después de esa primera cocción, mezclo la fruta con el azúcar. ¿Bien? Y lo mezclo ¿cómo? Pues dependiendo de la fruta que sea. Le puedo meter un poco de mini pimer o directamente, únicamente con una cuchara. ¿Bien? Luego lo cuezo de nuevo hasta que adquiere la consistencia deseada, ¿no? Hasta que espesa, básicamente. Luego envasamos, como ya sabemos hacer, hacemos la pasteurización, el enfriamiento y lo almacenamos. Estos son los principios básicos para hacer una mermelada. Preparar la fruta, cocerla un poquitillo, mezclarla con el azúcar, cocerla bien y envasarla y embotarla. Bueno, os dejo en la presentación una serie de tablas con propuestas de cuánto se puede utilizar de la proporción de azúcar y de fruta en función de los distintos tipos de mermeladas. Esto es absolutamente al gusto. ¿Bien? Lo que ocurre es que hay frutas que son más dulces y frutas que son menos dulces. Entonces, bueno, pues la proporción de azúcar y de fruta, pues las últimas que he hecho han sido mermeladas de fresa y yo le he hecho, aquí habla de el doble de fruta que de azúcar. Bueno, yo incluso le he hecho menos azúcar, porque es que si no queda muy dulce. En el caso del membrillo, pues exactamente el doble. Y esto sí que lo cumplo, porque el membrillo, bueno, pues buscamos que quede muy espeso. Entonces queda espeso ya de por sí, por lo que es el membrillo, y luego el exceso de azúcar ayuda a que espese más. ¿Qué podemos echar en el caso de mermeladas que no nos quedan muy densas y que queremos que queden más densas? Ocurre, a mí me pasa con las mermeladas de moras, cuando las paso por el chino para quitarle la pepita, pues se queda muy líquida. Entonces, yo lo que utilizo es manzana en general. A echarle trozos de manzana, porque la manzana tiene pectina y la pectina es un espesante natural. ¿Bien? Membrillo pasa exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que conseguir membrillo pues lo vamos a conseguir al final del verano y en el otoño. Luego ahora no conseguimos membrillos. Bien, pero el membrillo también es un espesante, tanto su carne como sus pepitas. Además no da mucho sabor. Y luego ya espesantes naturales, a base de algas, como el agar-agar, que lo podemos comprar en cualquier tienda de productos alimenticios y nos permite también espesar las mermeladas. Yo particularmente o no utilizo nada y la hiervo mucho o utilizo manzana. Vamos con algunas recetillas y vemos un par porque son muy
muy sencillo, muy iguales. Y luego pasamos a ver alguna otra cosa distinta. Si queremos hacer un dulce de membrillo, pues nada, 1 kilo de membrillo, y cuando digo 1 kilo de membrillo es ya acondicionado, pelado y con las pipas quitadas. El membrillo pierde muchísimo. Bien, pero en general, aquí siempre que estoy hablando de proporción de fruta y de azúcar, estoy hablando de ya lo acondicionado, ¿de acuerdo? Lo que ya está preparado para nuestra mermelada o dulce. Bueno, pues 1 kilo de membrillo, 750 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. Una vez lavado, pelado y troceado, lo cocemos un poquitito hasta que se ablande, luego añadimos el azúcar, lo cocemos más, luego lo batimos y pasado por el pasapuré, bueno, pues en el caso del dulce de membrillo se puede evitar el pasapuré si está bien limpio y bien batido. Y luego ya, finalmente, cocerlo durante otros 30-40 minutos removiendo. El membrillo además es puñetero porque echa mucha burbuja y se quema uno. Y luego echarlo en moldes. El dulce de membrillo se podría echar en botes y embotarlo, pero como tiene muchísima azúcar, está muy concentrado en azúcar, aguanta mucho y es ácido además, aguanta mucho sin necesidad de embotarlo. Una mermelada. Pues lo mismo, 1,5 kilos de moras, azúcar y lo que os digo, pues depende. Yo a las moras, que también son muy dulces, le echo algo menos de la mitad. Un poquitito de agua y limón para acidificar. Lavamos, escurrimos, cocemos un poquitillo, batir y ahí sí que lo paso por el pasapuré, porque la mora tiene mucha pepita, o se puede no pasar por el pasapuré también, depende de las prisas. Y luego después el pesado y añadido del azúcar. Ya digo que yo le he hecho menos que el equivalente en mora. Añadimos ahí el zumo de limón y cocer. Bien. Bueno, pues así tenemos de ciruelas, de frambuesas. Vamos a ver ahora cómo hacer un tomate frito, ¿de acuerdo? Que es exactamente igual que hacer una mermelada, pero no le echamos azúcar. Bueno, esto es una receta de tomate frito estándar, ¿no? Estándar, digamos, para que se pueda denominar comercialmente tomate frito. Entonces, utilizamos 1,5 kilos de tomates, ¿bien? Y luego después, pues un poquitito de aceite, básicamente, un poquitito de azúcar y poca sal. Bien, acondicionamos la verdura, la escaldamos, pelamos, cortamos y eliminamos el jugo del tomate. En el caso del tomate frito, sobre todo si son buenos tomates, tienen mucho jugo. Y este exceso de jugo, pues tratamos de eliminarlo antes porque si no vamos a tener que hervirlo mucho más tiempo. ¿Cómo lo eliminamos el jugo? Pues cogemos cada tomate una vez pelado y cortado y lo exprimimos un poquitillo en un colador. Troceamos bien y luego después se cuece un ratito machacando para que se vaya deshaciendo el tomate. Lo pasamos por el pasapuré, pesamos y ahí es cuando tenemos el cálculo exacto del puré de tomate para poder echarle la sal, el aceite y demás. Pero vamos, que básicamente esto se hace a ojo y punto, no tiene más misterio. Lo cocemos lentamente, hay que ir removiendo y finalmente rectificamos de sal. Y luego lo que ya hemos visto, pues envasamos en los botes previamente esterilizados, calentamos, enfriamos poco a poco y lo almacenamos. Ahora es el momento de hacer conservas de tomate, sobre todo quien tenga huerta, pues se va a encontrar con que en un mes las tomateras empiezan a dar tomate, ¿y qué hago con tanto tomate? Pues lo puedo conservar, como os decía antes, fresco o lo puedo conservar frito. ¿Bien? Vamos a ver otras formas de conservar los alimentos que no tienen que ver con el calor.
pues conservar verduras, congelarlas. Igual, tenemos que hacer igual que antes. Seleccionamos, limpiamos, las preparamos y luego después, en general, conviene escaldar la verdura antes de congelarla. Bien, se le da un momentito de hervor, se mete en bolsas y a congelar. El truco es cómo descongelar. Y esto pasa con las verduras y pasa con las setas. Conviene descongelarlas en la sartén directamente, no dejarlas descongelar poco a poco porque se reblandecen y se quedan mal. Entonces, yo lo que hago es, en una sartén con aceite muy fuerte, se echa las habas, las judías verdes, coliflor, lo que sea, congelado. ¿Bien? Vinagres y salmueras. Bueno, pues una salmuera. ¿Cómo se hace una salmuera? Pues una salmuera lo que es agua con mucha sal. Podemos hacerlo de dos maneras. 1 litro de agua y 1/4 de kilo de sal. Eso en general ya nos da una concentración muy fuerte. Y lo que se ha hecho toda la vida para ver si hay suficiente sal es echar un huevo en la disolución y si el huevo, cuando el huevo flota es que tiene suficiente sal. Si el huevo se va para abajo hay que seguir añadiendo sal. O bien lo que podemos hacer es, esto os comentaba, para meter en conserva, podemos hacer os lo he mencionado antes, el líquido de cobertura. Básicamente es agua con vinagre y con sal. Ahí tenéis las proporciones. Esto es lo que nos permite luego, por ejemplo, las aceitunas, ¿no? Rellenar las aceitunas con el líquido de cobertura o bien con la salmuera, con lo que prefiramos hacerlo. Aquí, una receta de aceitunas. Bueno, hay 1000 posibles maneras de hacer las aceitunas, con unos aliños, con otros aliños. En función de la zona se han hecho tradicionalmente de una manera, de otra. Bien, básicamente lo que os digo, vamos a necesitar ese líquido de cobertura, que es donde vamos a meter la aceituna, y vamos a necesitar un aliño. El aliño, la base suele ser el ajo, pimentón, orégano, ¿no? Pero luego se le puede echar un poquitito de cáscara de limón, hinojo, lo que se quiera. ¿Cómo hacemos las aceitunas? Pues lo primero que hay que hacer es desamarrarlas. Desamarrar significa quitar el amargor. Entonces, para desamarrarlas hay dos fórmulas o dos maneras. Una, se rompe la aceituna y cortándola, machacándola, y se mete en agua mucho tiempo, mínimo 1 mes. Y hay que cambiar el agua todos los días. Y el agua no debe ser agua del grifo, porque el agua del grifo, al tener el cloro, no permite que se haga bien el proceso. Entonces, hay que meter la aceituna en agua e ir cambiando el agua todos los días, 1 o 2 meses. En este curso que os comentaba de hace años, me comentaban que las metían en una red y lo ponían en el río, antiguamente. Entonces era el propio agua del río la que quitaba el amargor a la aceituna. ¿Cuándo sabemos si están bien? Pues las probamos. Y cuando ya no están amargas, pues ya están bien. Y luego otra fórmula que se ha usado toda la vida y que es más rápida es con sosa. 16 gramos de sosa en cada litro de agua y dejar ahí las aceitunas. Ahí no hace falta partirlas, además, durante un par de días. Luego hay que dejarlas, ponerlas en agua limpio e ir limpiándolas para quitarles la sosa. ¿Bien? Bueno, pues luego después, una vez que las aceitunas han sido desamarradas, las cubrimos con sal 24 horas, las aclaramos, las ponemos en tarros, cubrimos con el líquido de cobertura que está hirviendo, ahí le metemos el aliño y luego después lo pasteurizamos durante 10 minutos, vale, ¿de acuerdo? Es decir, pensad que este líquido de cobertura lo que va a tener es ya el vinagre, con lo cual nos lo está acidificando y lo embotamos 10 minutillos para que no se nos haga la aceituna, si no se nos haría. Otras, las guindillas en vinagre. Pues ahora es momento de comprar guindillas. Y piparras, a veces se encuentran de estas guindillas vascas finitas, que no son apenas picantes. Y bueno, pues aquí yo hablo del escaldado.
Si se escaldan las guindillas tiene que ser un momentito. Yo en general ni las escaldo, las lavo bien lavadas y las meto crudas, ¿vale? Porque el escaldado, si te pasas, la guindilla se hace y pierde gracia. Entonces, básicamente, pues bueno, pues poner las guindillas en los botes, rellenar con la salmuera que hemos visto antes y aquí le metemos más vinagre, ¿eh? O sea, es agua con sal y bien de vinagre, la mitad de vinagre. Y el pasteurizado, igual os digo, si lo pasteurizamos nos cambia el sabor. Entonces yo lo que hago es que no las pasteurizo, las dejo directamente en el agua con la sal y el vinagre y las dejamos en la nevera y las consumimos más o menos rápido. Igual que hacemos con las guindillas, podemos hacer con los tomates. Igual que os digo, el escaldado podemos evitarnos el escaldado y el pasteurizado. Y el momento es ahora. Ahora las matas de tomates tienen tomates verdes. Pues se pueden coger algunos tomatitos verdes pequeños, tienen que ser pequeñitos. Y básicamente meterlos en botes con vinagre y con agua con sal. ¿Vale? Ahí va un poco a gusto, como le gusta a cada cual, de avinagrados. Se dejan ahí un mes y luego después se toman como aperitivos. Nosotros lo ponemos pues eso, cortados en tomates pequeñitos, cortados en 4 trozos, como gajitos, sin más. Con las cebollitas en vinagre se puede hacer lo mismo. ¿Bien? Tienen que ser cebolletas, ¿no? Cebollita pequeñita. Conviene dejarlas en sal gorda para que pierdan el exceso de agua, escurrir y meter en tarros con la mitad de agua y fundamentalmente vinagre, ¿de acuerdo? Y algo de agua le meto yo, un poquitito para que no quede... Eso es a gusto, ¿bien? Depende de cómo nos guste de avinagrado. El aceite. ¿Qué podemos hacer en aceite? Los tomates secos en aceite. Esto también es una cosa muy rica. Estos tomates son típicos de la zona de Levante, pero aquí los podemos encontrar en concreto en el Mercadona. Compramos tomates secos, son caros, porque claro, al deshidratar pierden mucho peso. Y lo que yo hago con los tomates es hidratarlos con agua y vinagre. Entonces, se trata de meterlos durante una noche en una mezcla que tenga más vinagre y un poquitito de agua, ¿de acuerdo? 2 partes de vinagre y una de agua. Los dejamos así una noche, luego hay que secarlos bien para que pierdan el exceso de agua y luego después es meterlos ordenadamente en un bote grande. Entonces se mete capa de tomates, aliño, pues lo que se le quiera echar, romero, orégano, ajo, luego después otra capa de tomate, capa de aliño, capa de tomate, capa de aliño y luego se rellena con aceite que tiene que ser bueno. Se deja un mes y ya coge un sabor muy rico. Queso en aceite de toda la vida, bueno, básicamente pues cortarlo, se corta de 2 maneras, o en triangulitos o en daditos y meterlo en un bote. Al queso en aceite nosotros le metemos orégano, digo, romero, ¿vale? Que le da un sabor muy bueno. Hacer un aceite o un vinagre de hierbas, pues igual cogemos un vinagre y meterle lo que se quiera, meter un poquito de ajo, un poquito de guindilla, un poquitito de romero. Para que coja bien el sabor, conviene calentarlo un poquitito, ¿de acuerdo? No hervirlo, pero sí que tanto el vinagre como el aceite cojan un poco de temperatura para que cojan mejor los sabores. Y bueno, secado. Al inicio lo hablábamos, ¿no? Una de las cosas que producen alteración en los alimentos es el exceso de humedad. Bueno, pues vamos a quitarle la humedad. ¿Cómo? Pues cortamos, esto se hace sobre todo con verdura, vamos a pensar en berenjena. Cortarla en rodajitas, se pueden meter con un poquitito de limón para que no se oxiden. El coliflor,
coliflor, brócoli, se puede escaldar un poquitito y luego después se trata de deshidratar. ¿Cómo? Pues o bien en la bandeja del horno, es importante que poner en la bandeja del horno a muy baja temperatura y con la puerta del horno abierta. Si no, aunque esté a baja temperatura, se nos va a cocer y se nos va a estropear. Entonces, dejarlo abierto y dejarlo ahí pues varias horas. Con el horno, ya os digo, muy flojito y abierto. Yo lo hago también con un convector de aire caliente de los que se utilizan para calentar el baño. Entonces, poner sobre rejilla la fruta, la verdura y darle con un convector, pero siempre sin que lo caliente mucho, porque si no se nos cuecen de nuevo. Esto es para la que podemos sacar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y vamos a meternos un poquitito con las setas, si os parece. ¿Cómo conservar las setas? La primavera, y fundamentalmente el otoño, es momento en el cual mucha gente salimos a por setas. Y hay días que te ves con un montón de setas y dices, ¿qué hago con tanta seta? ¿No? Pues porque se estropea muy rápidamente. Pues vamos a ver cómo conservarlas. Secado. Pues lo que os he comentado hace un momentito. Cogemos la seta que sea, esto queda muy bien con los boletus, con las senderuelas. Si la seta es grande, la cortamos en laminitas, si la seta es pequeña, entera. Y secarla en la bandeja del horno o en el convector. Las setas quedan muy bien secas. Lo que ocurre es que cambia su sabor. No sabe igual un boletus fresco que un boletus seco. Cuando lo secamos, se concentra el sabor, cambia y se concentra. Bien. Luego es importante, al deshidratarlas, tenerlas mucho tiempo en agua. En principio, una seta debe estar en agua para rehidratarse aproximadamente 1 hora. ¿Vale? Bueno, aquí os pongo, los boletos tardan menos, ¿vale? Pero en general las setas tardan bastante en rehidratarse. Ahí lo pongo, cada vez venden más setas secas, porque son setas de cultivo muchas y que las están secando y las venden. En vinagre. Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es evitarnos el botulismo. Porque la seta es una conserva peligrosa, porque pensad que está en la tierra, está en contacto, puede estar con excrementos de ganado. Bueno, entonces lo que hacemos es embotar las setas, pero con mucho vinagre. Con pues a lo mejor 2 partes de vinagre, 1 de agua, 3 partes de vinagre, 1 de agua. Y quedan muy buenas, quedan como los tomates, con el que os decía, así para tomar de aperitivo. Confitadas. Bueno, pues confitar secas es una mezcla, básicamente es con azúcar bastante concentrado. Yo justo ahora mismo tengo unas setas en la nevera que hoy pienso confitarlas. ¿Vale? Entonces, cortarlas en daditos o en rebanaditas y hervirlas en mucha agua, digo mucho azúcar, agua y un poquitito de coñac suelo echarle yo, ¿de acuerdo? Y limón, por cierto, el limón siempre para evitar el botulismo. Bueno, embotarlas, pues sería embotarlas como cualquier conserva, añadiendo siempre vinagre o zumo de limón. Insisto que las setas son peligrosas. O congelarlas, ¿de acuerdo? Otra fórmula, y es lo que hemos visto antes. La seta se puede congelar cruda, cortadita, en bolsas. O lo mejor es rehogarlas un poquitito. Entonces, la seta la cogemos, la rehogamos un poquitito y cuando está rehogada la congelamos. Y siempre las descongelamos, al calor, con la sartén caliente. Bien. Y bueno, ya finalmente, pues hierbas silvestres. Si cogemos romero, tomillo, orégano, lo que cojamos, pues básicamente lo suyo es secarlas, escogerlas y secarlas ¿cómo? Pues o bien, lo que tiene que estar es bien aireada, ¿de acuerdo? Y sin luz. Pues podemos atarlas en atillos y colocarlas boca abajo. Podemos ponerla encima de una tela metálica. Podemos
secarlas de varias maneras y luego después guardarlas en botes herméticos, ¿bien? Para que no cojan de nuevo humedad y se estropeen. O bien podemos, lo que os comentaba antes, pues conservarlas en aceite. Ahí menciono dos posibilidades de plantas que son medicinales. No lo voy a comentar porque no es el objeto del taller. Y ya está. Esto es lo que... Maravilloso. Muchas gracias. Una conferencia maravillosa, gracias. Nada, muchísimas gracias, vamos. Un placer. Pues muchísimas gracias, José. Yo lo que he hecho en falta, estas cosas, ya os digo, es la primera vez que doy un curso online. Y llevo muchos años, muchos años dando cursos. Bueno, a ver si la próxima vez esto puede ser viéndonos. Presencial. Presencial, seguro que sí. Así está bien, ¿eh? Pero a mí me gusta la presencialidad, como a todo el mundo. Esperemos que dentro de poco. Que, chicas, chicos, ya sabéis que estamos en la semana fin de curso, nos quedan 2 días, nos queda mañana a las 10 de la mañana con Javier de la Nava, tenemos una conferencia que tratará sobre Emilia Pardo Bazán y los Pazos de Ulloa, y el viernes a las 10 de la mañana tendremos el desayuno que hacemos todos los viernes, donde contaremos la programación de la campaña de verano. Ya sabéis que nosotros continuaremos abiertos por vacaciones y vamos a tener programación para que podáis hacer, como dice Bego siempre, desde la playa, el pueblo, desde la montaña, nos da lo mismo. En el la piscina, donde estéis. Os podéis conectar, mirad a Esther, mirad a Pilar, que también está en la calle y están siguiendo la actividad. Entonces, que muchas gracias, que gracias por estar la mañana con nosotros y aquí con José, y el aplauso también para vosotras y vosotros.